Hola amigos, en el video anterior vimos la pregunta ¿qué sucede cuando una persona es salva? Pues vimos que uno pasa de muerte a vida y esta vida es una vida eterna y realmente es a través de Cristo, es una relación con Jesucristo y vimos que la vida eterna es una relación que no termina nunca, es para siempre. Ahora vamos con la pregunta, ¿está usted diciendo que los cristianos no pueden pecar? Los cristianos tienen dos naturalezas. La Biblia se refiere al cuerpo físico como el hombre exterior y el alma y el espíritu como el hombre interior. La naturaleza del cuerpo permanece sin cambio y es, por lo tanto, injusta y pecadora. No obstante, el hombre interior es espiritual y su naturaleza es cambiada a justicia. Ya que el cuerpo está inclinado a pecar y el hombre interior desea hacer lo correcto, los cristianos son continuamente sujetos a la lucha entre sus dos naturalezas que se oponen. Sin embargo, como el hombre interior espiritual es justo, él jamás pecará sin importar lo que el cuerpo haga. Así, el hombre espiritual vivirá para siempre con Cristo en el cielo porque siempre hace lo correcto. ¿Qué no pueden afirmar jamás los cristianos? Vamos a 1 de Juan 1:8. Aquí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que la pregunta era, ¿qué no pueden afirmar jamás los cristianos? Pues aquí claramente nos decía que no podemos negar que somos pecadores, que pecamos con la carne. Vamos a la siguiente sección. Lea Romanos 7, el versículo 17 al 22 para contestar las siguientes preguntas. Romanos 7, versículo 17 y adelante nos dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ok, vamos con las preguntas. ¿Qué tipo de conflicto se está describiendo? Pues vemos aquí un conflicto entre la carne y el espíritu, lo espiritual. Así que, ¿a cuál vamos a rendir? Y a mí me gusta el ejemplo de dos perros. Uno negro que representa la carne y un perro blanco que representa el espíritu o lo espiritual. Y realmente, ¿cuál perro va a ganar? Pues el que alimentas más. Así que este es el conflicto que un cristiano constantemente tiene que luchar. Así que la pregunta era, ¿qué tipo de conflicto se está describiendo? Es un conflicto entre la carne y el espíritu. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué parte del cristiano tiene aún la naturaleza de pecado? La parte carnal. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué dijo Pablo que estaba presente cuando hacía lo bueno? Lo malo.
La siguiente pregunta dice, ¿qué parte del cristiano le sirve a Dios? Pues claramente vimos que según el hombre interior, pues servía a Dios. Seguimos con la siguiente sección. La pregunta es, ¿qué me sucederá cuando muera? Como la naturaleza de su cuerpo no cambia, será dejada atrás para ser parte del polvo de la tierra, a la vez que su alma y su espíritu partirán al cielo. La naturaleza pecaminosa de su cuerpo lo descalifica para entrar al cielo. No obstante, la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos vendrá el día en que usted recibirá un nuevo y glorioso cuerpo y será restaurado como una persona completa, cuerpo, alma y espíritu. El nuevo cuerpo será justo y nunca pecará. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con el cuerpo cuando el alma se separa de él? Vamos a Génesis 35, 18. Génesis 35, 18. Aquí en Génesis 35, versículo 18, la palabra de Dios nos dice, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Vamos aquí a la pregunta, ¿qué sucede con el cuerpo cuando el alma se separa de él? Pues obviamente uno muere físicamente. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo difieren el cuerpo y el espíritu? Vamos a Romanos 8, 10. Romanos capítulo 8, el versículo 10 nos dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Así que la pregunta era, ¿cómo difieren el cuerpo y el espíritu? Pues obviamente el cuerpo muere a causa del pecado y el espíritu vive a través de la justicia. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo es resucitado su cuerpo físico? Vamos a 1 Corintios 15 y vamos a ver los versículos 42 al 44. 1 Corintios capítulo 15 y vamos a ver los versículos 42 al 44. Nos dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ok, regresamos a la pregunta, ¿cómo es resucitado su cuerpo físico? Pues de corrupción a incorrupción. Vamos a obtener un cuerpo nuevo que es sin pecado. Es que va a ser semejante a la de Cristo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo será transformado el cuerpo? 1 Corintios 15, 52. Aquí nos dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que la pregunta era, ¿cuándo será transformado el cuerpo? Cuando se toque la trompeta, es decir, el regreso de Cristo. Si te ha gustado nuestro video, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o nuestra página de Facebook para más contenido. Y recuerda que si tienes alguna duda, puedes contactarnos a través de nuestro correo o WhatsApp.